Menuda locura lo vivido en el Metropolitano, menuda locura el gol de Lamine Yamal y qué bárbaro lo de Ferran Torres. Vamos con las notas de este Atlético de Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 4. Empezamos. Bienvenidos un día más a las notas del partido. ¿Y qué notas vamos a poner hoy? Porque ha sido un partido brutal el que hemos vivido en el Metropolitano, un partido en el que el Barça nunca ha estado a su nivel, nunca ha parecido estar cómodo, pero se ha llevado una de esas victorias que cuando acabe la temporada, si el Barça se termina llevando el título liguero, se van a recordar como la noche en la que se empezó a construir esa ya opción de título, porque ha sido brutal la remontada en los últimos 20 minutos de partido del Barça, que perdía 2-0 en el Metropolitano. Hay que hablar de todos los jugadores, pero en especial atención a los que han salido desde el banquillo, a Ferran Torres y a algunos nombres propios que han estado muy bien, porque mañana aquí en el canal tendréis como siempre la lupa del partido, no os la perdáis, porque creo que os va a gustar mucho, así que mañana la lupa y ahora las notas. Un partido difícil para el bueno de Szczęsny, creo que no pudo hacer nada evidentemente en los dos goles donde ya estaba vencido, dejó una gran parada que era fuera de juego a Julián Álvarez. A mí me sigue pareciendo que Szczęsny está bien, que suma en este tipo de escenarios, controló duelos aéreos, mostró personalidad para salir a parar alguna transición del Atlético de Madrid con una defensa que hoy no estuvo nada bien y creo que su partido es correcto. Dentro de haber encajado 2 goles, vamos con un 6,5 para el polaco, porque pienso que no pudo hacer más y que al final estuvo bien o a su nivel por lo menos y no dejó a deber en este escenario. No ha sido el mejor de los partidos para Pau Cubarsí, creo que en la jugada del primer gol no está acertado, es una jugada mal defendida en general por parte del Barça y hemos visto a un Cubarsí que juntamente yo creo que con Íñigo han tenido problemas hoy porque el Atlético les ha obligado a defender más cerca de la línea de cal que de la frontal del área y es allí donde creo que Cubarsí ha sufrido. Sin ser uno de sus mejores partidos, ha dejado muestras de su solidez. Y me explico, en un Barça que hacía aguas durante muchos tramos del partido, que defendía mal y que se exponía mucho, es terriblemente difícil defender ante un Atlético que tiene tan buenos jugadores para atacar la profundidad. Creo que el partido de Cubarsí es correcto, sin ser evidentemente uno de esos buenos o grandes partidos de Pau Cubarsí. Yo voy a ir con un 6 para el central del Barça. El de Hondarribia ya no tiene más adjetivos a los que atender. Creo que Íñigo Martínez está rebasando cualquiera de las lógicas que podíamos aplicar antes del inicio de temporada. ¿Qué jugador el futbolista vasco? ¿Qué jugador? De verdad lo digo. Central terrorífico en todas las esferas. Hoy creo que en los 2 goles quizás está un pelín lento para dar ese pasito hacia adelante, para no tirar el fuera de juego de forma errónea, pero aún así se ha impuesto multitud de veces a campo abierto, ha corregido muchas situaciones, ha tenido esa personalidad para, una vez el Atlético ha marcado el 2-0, hacer una gran jugada, un gran centro para llevarse esa asistencia y ahí es donde el Barça ha hecho clic, así que hay que darle el mérito que merece a la jugada que ha desencadenado la remontada, que la ha fabricado Íñigo Martínez con su fe, con su jerarquía central espectacular. Vamos con un 8,5 hoy para Íñigo, porque esa jugada puede valer una liga. No ha sido la noche de Alejandro Valde como no ha sido la noche de muchos de sus compañeros. Hemos visto a un Atlético replegado, a un Atlético que le ha exigido a Valde muchas recepciones al pie, ha tenido algunas buenas arrancadas para conducir hacia adentro, pero no hemos visto ese Valde llegando a línea de fondo, amenazando como es habitual en él, y ha estado más errático de lo habitual. Además, defensivamente, creo que Simeone le ha perjudicado, le ha llevado bastantes problemas. Un Giuliano Simeone que siempre es una amenaza al espacio, que siempre te exige un sobreesfuerzo enorme, y se ha visto a un Valde que ha forzado esa amarilla, que no ha estado del todo correcto. Creo que es un partido para olvidar en el caso de Valde, no positivo, pero lógico teniendo en cuenta un poco el contexto colectivo. Valde ahí creo que ha sufrido y ha pagado los platos rotos. Vamos con un 6 para Valde, porque creo que como Cubarsí no ha tenido una de sus noches. Es verdad que Koundé sale en la jugada del primer gol porque va tarde a ese juego aéreo y ahí se propicia que llegue esa acción del Atlético de Madrid, pero a mí el partido de Koundé me ha parecido más correcto que el de Valde. Ha salvado un gol en una jugada in extremis con Julián Álvarez dentro del área, en esa corrección fantástica, y creo que también ha sufrido bastante porque el Atlético ha encontrado constantemente la espalda de Koundé, forzándole a sprints muy largos y a estar en inferioridad, con un gran Reinildo en ese costado izquierdo que se ha, diremos, propulsado más en ataque que de lo que es habitual en él. Yo creo que hoy quizás en ataque no ha terminado de tener el impacto que
esperaba de un partido tan cerrado. Hemos visto tan solo una acción en el primer tiempo donde se ha entendido bien con Lamine Yamal y eso ha afectado también al rendimiento de ese costado, pero al final creo que el partido de Koundé es sólido. Lo han cambiado porque tenía cartulina amarilla al igual que Alejandro Balde, y yo voy a ir también con un 6 para el partido del francés. No ha tenido tampoco su día Marc Casado, ha estado bastante de puntillas, ha pasado por este partido. Pienso que es un escenario complicado. Al final el Atlético de Madrid diríamos, invitaba a recibir constantemente. Una vez lo hacía, saltaban con agresividad, y después es un partido de transiciones. De hecho, en la primera mitad, Casado es regateado 3 veces. Lo hemos comentado siempre aquí en el canal. Es un jugador que si puede robar en el primer choque es muy positivo, pero que si tiene que retroceder en escenarios de ida y vuelta va a sufrir. Y ahí es donde se han visto las costuras de Casado, que yo creo que también ha obligado a Pedri a intervenir mucho más abajo, a tener mucho más peso en esos primeros pases, y por eso se ha visto un Barça más descafeinado, un Barça más impreciso, más pastoso en muchos tramos del partido, y al final ha sido sustituido por Eric cuando ha entrado también Sorloth, conscientes de que en ese juego aéreo, en las transiciones, ahí es un jugador que es una debilidad. No ha sido un buen partido de Marc Casado. Vamos con un 6 también para el futbolista del Barça. No ha sido un buen partido para Pedri, o no en sus estándares, que estábamos acostumbrados a exhibiciones. Yo creo que ha sido el partido más flojo de Pedri en los últimos 2 meses y medio, 3 meses prácticamente, porque ha sido un partido terrenal del canario, pérdidas de balón más sencillas de lo habitual, no ha tenido ese impacto en el último tercio que suele ser también habitual en él, pero al final ha regalado un gol a Lewandowski en el primer tiempo, ya entre comillas asistido en la jugada de Lamine Yamal, aunque contarle eso asistencia, ya sabéis que yo estoy muy en contra, porque al final es una jugada en la que no tiene ese peso específico, pero ahí hay que darle el mérito a Pedri, sobre todo de tener esa capacidad de dar continuidad a las jugadas. Cuando el Atlético de Madrid parecía que tenía el partido controlado, Pedri ha empezado a intervenir mucho más, acercándose a la base, apareciendo en la frontal, y ahí es cuando el Atlético ha perdido altura defensiva y ha empezado a dudar mucho más. Creo que ha sido clave en esa remontada, no tanto de acciones específicas o concretas que hayan tenido un impacto en el marcador, pero sí a nivel emocional, de el Atlético tener la sensación de que con Pedri tenía más difícil poder transitar porque estaba empezando a asumir más altura. Vamos a ir con un 7 para el partido del Canario, porque sin ser uno de sus mejores partidos, de hecho siendo uno de sus peores en los últimos tiempos, sigue siendo un buen partido. Ha empezado muy bien Dani Olmo, participando, interviniendo con sentido, pero al final ha empezado a tener menos peso en el juego. Creo que Dani Olmo ha pagado caro que el Barça no ha tenido ritmo, que el Atlético ha defendido bien esa frontal del área, que ha habido muchas imprecisiones, porque su juego se beneficia precisamente cuando el ritmo es alto, cuando él puede intervenir en esa zona, en el último tercio del campo, con cierto sentido. Creo que es un partido en el que Olmo, lo positivo es que vuelve a ser titular, que lo hemos visto a un buen ritmo competitivo, pero no ha tenido ese impacto quizás deseado, aunque si Lamine llega a estar acertado, se hubiese ido con una magnífica asistencia en la primera mitad, y el fútbol va de detalles. Si esa jugada llega a entrar, valoraríamos de otra forma el partido seguramente de Dani Olmo. Al no ser así, no lo hacemos de esta manera. Creo que ha sido un partido correcto. Yo voy a ir con un 7, con un 6,5, porque creo que no ha estado al nivel de Pedri, y creo que el Olmo hoy no se ha visto esa versión que veníamos viendo en los últimos partidos. ¿Cuántas veces decimos lo mismo en cada vídeo? No ha sido la noche de Rafinha, pero se va facturando, se va con esa asistencia fantástica para el gol del empate, una asistencia importantísima que cuando Flick ha cambiado a Rafinha de costado ha empezado a tener más impacto por dentro, a activar ese golpeo diagonal hacia dentro del área que es decisivo en él, y luego en la jugada del 2-4 es quien tiene esa fe para ir al suelo para recuperar la pelota. Rafinha no tiene un buen partido, estaba desaparecido, le estaba costando tomar buenas decisiones y se va con una asistencia y con un robo que termina en gol. Así es de bestia el impacto de Rafinha, que siempre lo digo, no es el mejor jugador del equipo, no es probablemente tampoco el segundo mejor jugador del equipo, pero es el futbolista que más jugadas de impacto en el gol genera, porque tiene esa capacidad de estar permanentemente atacando, ya sea con balón, como ha sido en la del 2-2, o sin él, que hoy no ha podido hacerlo. Así que vamos a ir con un 8 para el partido brasileño. Robert Lewandowski ha firmado un partido que yo creo que retrata muy bien lo que es él actualmente. Un primer tiempo superado en los duelos, donde no se ha impuesto, lento en la ejecución de las jugadas y fallando una ocasión que no puede fallar. Pero en el segundo tiempo ha marcado un gol que no existía, con un control orientado y un remate del tipo de delantero que es, uno de los mejores de este siglo, rematando dentro del área. La realidad es la que es, Lewandowski no está para sumar muchas de las ventajas, pero también sigue siendo una fuente de goles muy fiable en estos escenarios. Por ello, Hansi Flick, yo creo que a priori, de forma acertada, no lo ha cambiado, cuando muchos esperábamos que fuese Ferran el que entrase por el polaco, sabiendo que con un Atlético más cansado tendría más presencia en área rival, y se ha traducido en ese golazo.
El mensaje es el mismo, Lewandowski no te va a poder dar una temporada de titularísimo, no debería ser así, porque el Barça tiene que anticiparse, pero al César lo que es del César, y ese gol puede valer un título. Yo creo que Lewandowski merece un 7,5, porque el gol es impresionante, pero a mí su partido no me ha convencido. Lamine Yamal lo tenía claro al finalizar el partido. Preguntado por su falta de gol, él ha dicho que no le preocupa porque él no marca cuando el equipo gana, que él aparece, que él marca en los partidos importantes. Gol ante Francia en semifinal de la Eurocopa, goles ante el Real Madrid en Liga y en la Supercopa, gol ante el Benfica en octavos de final de la Champions League y gol, aunque con suerte, ante el Atlético de Madrid. No se puede decir que no lo hubiese buscado. Tuvo una gran ocasión en el primer tiempo que se fabricó entre él y Dani Olmo. Tuvo otro disparo franco desde dentro del área. Asistió a Lewandowski, que no pudo concretar, y fue el jugador que siempre lo intentó. Sus regates llevaron a Simeone a llevar la ayuda constante y a situar ahí a Reinildo de nuevo, al que lo sacó de paseo en muchas ocasiones, a pesar de estar desasistido, porque ni Koundé estuvo fino, ni Dani Olmo pudo ser ese apoyo. Lamine es tan bueno que se va hasta a veces por sí solo ante una de las mejores defensas de la liga para generar ventajas. Así de bueno es Lamine y así de importante es su gol. Un gol que es verdad que hay fortuna, pero que la fortuna la tienen precisamente quienes la buscan, y Lamine no para de buscarla durante todo el partido. Tengo que ir con un 9 con el partido de Lamine Yamal. Creo que Flick ha acertado con los cambios. Era un partido difícil, la baja de Frenkie de Jong muy dura, conociéndose además poco antes del inicio del partido, porque al inicio contaba como jugador de banquillo y después lo eliminaron debido a esas molestias que tenía el neerlandés. Y el Barça jugó un primer tiempo de más a menos, terminando bastante mal con ese gol encajado. Y inició el segundo, es verdad que bien, pero poco a poco se le fue abriendo y ya con el 2-0 el partido estaba en una muy mala tesitura. Los cambios mejoraron al Barça, Ferran le dio más amplitud por izquierda y permitió que Rafinha ayudase un poco a Lamine a no ser el único foco creativo en ese costado. Después, además, con la entrada también de Eric, evitó en cierta medida ese juego directo con un jugador más capaz de ganar duelos en el centro del campo, y terminó rematándolo con 2 cambios defensivos, en realidad fueron 3, con la entrada ya en extremis de Gavi, para tener más consistencia en los laterales. El Barça, con esos 2 cambios, dejando a Fermín y a Gavi en el banquillo con el Barça empatando, lo terminó ganando, porque a veces cambios defensivos no implica que sean para defender, sino para poder tener más opciones de atacar mejor. Y tenemos que hablar de Ferran Torres. Yo creo que los cambios, es verdad que para mí los minutos de Gerard, de Araujo, de Gavi no se pueden puntuar. Creo que han sido unos buenos minutos de Eric García. Ha tenido alguna pérdida como la jugada del 2-0, que es habitual en un jugador que no está habituado a recibir en zonas tan pobladas, porque al final no había espacios en la frontal. Pero para mí, evidentemente, el nombre del partido es Ferran, que está siendo uno de los mejores jugadores número 12 de toda Europa. ¿Qué cambio tiene el Barça con Ferran Torres? Bien sea como 9, como es en muchas ocasiones, o hoy entrando en ese extremo, porque al final él carga el área, como hemos visto en la jugada del 2-2, con esa capacidad que él tiene para detectar zonas de remate, tiene esa agresividad, tiene esa habilidad para llenar esas zonas que están desocupadas, y es una enorme noticia porque está firmando la que es para mí su temporada más valiosa desde que llegó. Mejor que en el primer tramo de la 21-22, yo creo que sí, por impacto y por encaje en esa plantilla, y evidentemente mejor que la que tuvo tanto la pasada como hace 2, el año que el Barça gana la Liga. Estamos viendo la mejor versión de Ferran, que es cuando menos tiempo tiene para pensar y así no puede anticipar el error, más fácil lo tiene el futbolista valenciano. Para mí el MVP del partido hoy es Íñigo Martínez. Es verdad que en los goles quizás no ha sido sus mejores defensas, pero ha estado impecable a campo abierto. Era muy difícil controlar esa banda derecha. Además, el Cholo ha metido ahí tralla con la entrada de Nahuel Molina, subiendo a la posición de Marcos Llorente, con Simeone constantemente, las caídas de Julián, de Griezmann. Ha tenido muchas dificultades, ha estado muy bien solventando muchas de estas acciones. Asistencia, esa fe personificada. Para mí, MVP Íñigo Martínez. Quiero leeros a vosotros. ¿Quién es vuestro MVP? Dejádmelo por aquí abajo. Mañana la lupa, no os la perdáis. Dadle like al vídeo, suscribíos y ya lo sabéis. Mañana cita obligatoria 1:30 como siempre para conocer todos los detalles de este Atlético de Madrid 2, Barça 4.